2:20 p.m. El tema de hoy, por si nos acaba de sintonizar, tiene que ver con el cuidado de los menores de edad y la electricidad, los accidentes que se provocan o se producen en el hogar, que en el 95% de estos no, pues son evitables, tienen un origen y siempre decimos, ay, pero fue así. Cuando reaccioné, ya se había dado esto, no supe ni cómo. Otra frase muy común es que fue una tontería. Pues sí, generalmente son tonterías, ¿no, Ana? Así es, fue en un abrir y cerrar de ojos. Tú dices, ¿cómo es posible tener yo los ojos abiertos? No pasó nada, los abrí. Los cerré y al parpadeo. Los abrí, al parpadeo pasó todo. Y te descontrolas y no sabes qué hacer. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy a dar unos tips básicos de qué podemos hacer para evitar estos accidentes, para disminuir. Yo sé que a veces parece imposible y a veces son otros factores los que participan en esto, pero yo creo que sí podemos prevenir, podemos hacer algo. La prevención es fundamental, es básica y ayuda a salvar vidas, ayuda a salvar vidas. Y fíjate que habría que pensar en las mujeres que trabajan y que por estos días están obligadas o comprometidas a dejar a sus hijos solos o con alguien más que no les da la misma atención que tú como mamá o como familiar tiene o sabe de ellos. Conoces sus vagancias, conoces cuando tiene un cierto silencio, conoces cuando hay cierto movimiento, cuando respira, cuando se fue para hacia un lado, ubicas hasta el horario, qué es lo que está haciendo. Y una persona que es ajena a esos familiares lo pasa desapercibido, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces hablemos de que en el caso de los bebés, generalmente empiezan a descubrir el mundo y siempre tratan de tocar lo que tienen a la mano. Y ese es uno de los peligros grandes que enfrentan al empezar a gatear desde pequeña edad. Y son los contactos, el tener el acercamiento a algo que les llama la atención y que tienen a la mano, es tocarlo, es ver qué pasa, es sentir. Tenemos por ahí unas imágenes, no sé si las podamos ver, donde yo creo que sí, Alejandra. Ponemos ahí, y es muy común, llega un niño, se sienta, encuentra algo, tienes un cable conectado, aquí están cargando tu celular probablemente, y el chiquillo lo primero cuando están en la etapa de la salida de dientes, necesitan morder algo, pues lo primero que encuentran a la mano, el cable. Oye, ¿y qué común es que dejemos el cable del tomacorriente, una vez que ya se cargó su celular, quitan el celular y se queda ese cable, como si no pasa nada si se queda, además de que gasta energía, de que está subiendo el consumo de kilowatts en el recibo, de lo que tanto se queja la gente. Así es. Porque somos muy comunes a quejarnos del incremento en el recibo. Bueno, pues hágalo por ahorro a su bolsillo, pero no le deje ahí la laminita. Así es. Sí. Con corriente. Así es, entonces pasa el cable, está energizado, llega el chiquillo, lo muerde y pues realmente es un forro muy delgado, una película muy delgada que existe entre uno y otro cable, claro, con ciertas especificaciones para evitar la transferencia de corriente entre uno y otro, pero que pues es fácil de romper por un niño. Y ahí es donde empezamos con el primer tema de accidentes que puede haber. Ese es cuando tenemos un cable conectado al tomacorriente, pero ¿qué pasa cuando no lo tiene? Entonces está expuesto el tomacorriente ahí y pues el niño seguramente por ahí no falta, porque eso sí siempre sucede, que trae algo en la manita y entra la curiosidad de querer integrar esa parte pequeña hacia el contacto. Ve una cavidad y él quiere meter, porque están en la etapa de exploración. Entonces ahí es donde se suscita otro riesgo, y que la mayoría de las veces las mamás a veces piensan, pues aquí no pasa nada, lo voy a dejar gatear, que ande por la casa, pero por favor hay que tener sentido común, un contacto, ¿a qué altura está? ¿Está justo a la altura que un niño? Sí, puede meter un pasador, puede meter un palillo, quizá aquí habrá que cuestionar, ¿no? O sea, si es tan malo pues tener la altura de los contactos. Hay unos taponcitos, ¿no? Así es. Vamos a dar unas recomendaciones para estos casos, ¿no? Que es colocar protecciones para tomacorrientes
en esas partes. Así también para los multicontactos, porque también se da el caso, es muy común, muy frecuente que tú traigas un multicontacto porque no te da abasto los dos que tienes en la pared y compras uno de 4, 5, 6, lo conectes y los demás los dejas sobre el piso. Entonces, pues igual es una fuente ahí peligrosa, un botón rojo, punto rojo que hay que identificar para que los bebés, los niños, desde bebés hasta niños grandes, son curiosos por naturaleza. Entonces evitar que esto pase. Es muy común que lo dejan, queda en el suelo. Así es. Y entonces de repente se voltea un líquido. No sé, pueden voltearte la cubeta con el del trapeador, pueden voltearte un refresco, pueden cualquier cosa. ¿Esto qué tan peligroso pudiera ser? Pues también porque acuérdate que el agua es un mejor conductor de la electricidad y pues simple y sencillamente rompe las barreras de aislamiento que pudiera tener entre el caparazón, la carcasa del multicontacto que pudiéramos tener ahí o de cualquier aparato, ¿verdad? Entonces, la recomendación es poner ahí los cubre contactos, las protecciones, pero eso sí una recomendación que es bien, bien importante. Por favor, compren protectores de contactos de los más sencillos, que no llamen la atención, porque a veces también en el afán de querer adornar el cuartito del bebé, compramos de esas cosas lindas que llaman la atención y en lugar de evitar llamar la atención del chiquillo, lo primero que hacen es enfocar directamente ahí y a quitarlo y son tan perseverantes los niños que lo logran. Fíjate qué interesante, yo pensaba que nada más había unos como taponcitos amarillos, no he visto los hay elegantes. Hay transparentes, hay otros blancos, hay otros que son apropiados para niños, para adornar cuartos, entonces pues es contraproducente a veces. Ay, entonces bueno, aquí hay que poner cosas. Todo está la moda y la cumbancha. Así es, todo está ahorita en cuestiones de marketing, pero súper revolucionado, llega a todos los niveles y a todas las especialidades. Ok. No trate de taparle con una cinta adhesiva, con nada. Compre la parte, ¿cómo se llama? Las protecciones para multicontactos. Ok. Una recomendación más, por favor, cuando compre este tipo de accesorios, verifique que tengan la etiqueta que avalan estos productos, la norma oficial mexicana y la ANSE, que es la Asociación Nacional de Certificación de Equipo Eléctrico. De nada servirá si compra un producto patito, un producto chino, porque el material con el que están fabricados están diseñados especialmente para evitar el aislamiento, para evitar la conductividad de la energía entre uno y otro. Entonces también son materiales de alta calidad que no son fácil de romper. Si usted compra un aparato chino o de mala calidad, en el primer jalón puede partirse la mitad, entonces queda una pata adentro y la otra sin protección. Entonces cualquiera de las dos partes que quede expuesta o que pueda el niño meter algo, está a expensas de que pueda sufrir algún cortocircuito, algún riesgo de electrocución. Qué interesante lo que compartes. Ahora, esta situación también vale la pena tomarla en cuenta cuando tienes un negocio. Hay lugares definitivamente, donde, ¿verdad? O sea, a veces yo creo que como mujeres hay que entender esa parte. Pues es difícil, yo entiendo que hay mujeres que es difícil separar lo que viene siendo la casa de la empresa, o a veces, como en estos casos, hay quienes optan por llevarse a los niños a sus lugares de trabajo, pero pues el riesgo es latente y a veces en una empresa no se toman esas precauciones porque no es un lugar apto para niños, para menores. Entonces es también un punto que debemos de cuidar. Fíjate que ahora que comentabas de que el agua es un conductor de la electricidad, yo me quedé pensando, en algunas ocasiones hace corto X aparato dentro de la casa o de a lo mejor de una empresa, y es un aparato pequeño y tú alcanzas a ver que empieza el incendio. Puede llegar a tu mente que el agua, el bombero y el agua rápidamente apaga o sofoca el incendio. Lo que hay que hacer es echarle agua. Si ese corto está generado por la electricidad, creo que es el peor de los antídotos. Así es. Nos vamos al corte y al regresar, dinos cómo se puede generar y esto convertirse en un puente conductor de electricidad y hacer una quemazón inmensa al cuerpo, que ya está en las imágenes que tiene Alejandro. ¿Sí? Con gusto. Volvemos.
2 de la tarde con 35 minutos y le estoy diciendo a Ana Karina Torres Hernández que aunque estamos manejando la parte de la electricidad, vamos a dar pie a manejar algunos ejemplos de accidentes que no tienen que ver con la electricidad, pero que están dentro de los espacios en los que usted y yo y su tía y su abuelita y su papá y sus hermanos y su marido y el que usted conozca está inmerso. Y me dijo una frase que me llamó mucho la atención. Ahora vamos a regresar al agua como puente conductor, pero hay sistemas que así funcionan y no hay que moverlos porque entonces se convierten en tragedias. Y yo me quedo con tu frase porque a mí me encanta aprender, me encanta. Y hay frases que se acuñan. Y esa que acabas de decir, aparte a mí tú la traes acuñada y yo la voy a tener tatuada. Es cierto. Es cierto, operamos ya en una condición, los niños de los cruceros, por el amor de Dios, si usted ama a su hijo y le tiene el cuarto al último grito de la cumbancha, es impensable que una criatura de su sangre esté a media calle, acostada en un camellón a las 2 de la tarde con el sol, la mosca, el ruido del camión, ¿no? La contaminación. La contaminación a todo lo que da. Y aquel duerme plácidamente, que ya quisiera usted, después de un estado de cuenta que le llegue, dormir así un fin de semana, ¿no? Definitivamente. Mira, pues es una frase que pues veo que pasa. Sin embargo, no debe de ser tomada como una realidad y que no va a pasar nada. Que no va a pasar, no, porque de la importancia o de la fe, la credibilidad que le demos, también depende hasta dónde queramos llegar. O sea, si tú tienes un grado de conformidad, de conformismo bajo, pues entonces eso va a funcionar perfectamente. Pero si quieres cambiar las cosas, tienes que cambiar tú primero. Claro. Y tienes que empezar por quitarte las telarañas que tienes de la cabeza. Pero tú me puedes decir, fíjate, ahora que hablas de telarañas y de que cuando nosotros estamos en un contexto como este, en un espacio en donde el mensaje va dirigido a un auditorio heterogéneo, y cada quien tenemos realidades y efectos de crianza distintos. Habrá quien no permita una situación así y habrá quien lo ve como parte de su contexto. Algo normal. Y es normal. Natural. Y tú me hablaste de algo que también es fundamental, los niveles de sobrevivencia entre esos grupos. Así es. Así es. Y yo creo que está muy comprobado que a veces podemos pensar que existe más riesgo de electrocución o de cualquier otro proceso peligroso para los menores en zonas marginadas que en una zona dentro de la ciudad. Sí. Y a veces puedes checar las estadísticas, no vienen de ahí, vienen de familias medias que viven en la ciudad. Habrá que considerar eso, Sí. El nivel de preparación académica de los padres de familia en donde se presentan los accidentes, tienes también razón, es que son multifactoriales las cosas y un análisis es muy profundo. Tendríamos que ver si es media alta hacia arriba o de la media hacia abajo, porque las zonas marginadas de este estado, de este país, y probablemente en otras condiciones o en otros puntos geográficos del orbe, sí son distintas. Y los factores de riesgo son distintos. Cuando hablábamos de la luz, del agua, como un puente conductor de la electricidad, sacamos el ejemplo de las casas en donde a lo mejor habrá quien no crea que en pleno año 2013, siendo abril de este año, haya quien tenga la necesidad de calentar el agua para bañarse poniendo las resistencias en una cubeta. No, definitivamente es algo que pasa, que sucede. Y es común. Y es común, pero igual volviendo al tema que decías, puede ser que en ciertas, y podemos pensar que a lo mejor en esos lugares que tú mencionas, sí, puede haber un riesgo elevado de muerte por electrocución. Sin embargo, déjame decirte, hemos tomado este tema de la electricidad sí, para dirigirlo a todos los niveles, desde las personas de condición baja hasta las personas que son educadas, que tienen una educación y que aún así conociendo cuáles son los principios básicos del manejo de la electricidad, a veces no lo consideran. Y que si no ha pasado un riesgo grande, es porque a veces, permíteme decirlo, Dios es grande. O porque no ha pasado algo que ha destruido ese sistema, que entonces genere una explosión, un cortocircuito, etcétera. Hablaste de educación, pero también hace un momento hablamos de la diferencia entre lo que es una información y un aprendizaje. Así es. Y esto yo lo repito constantemente
porque no es lo mismo saber las cosas que aprenderlas y llevarlas hacia ti. Definitivamente. Entonces, el objetivo, vuelvo a reiterar, de esta plática es que poder transmitir a lo mejor algo de la experiencia que hemos visto y puntos claves típicos que debemos de tener en cuenta, que no debemos de dejar pasar por alto, y que como mujeres ahorita tenemos también la responsabilidad, porque en nosotras recae la mayor parte, un alto porcentaje, el cuidado de nuestros seres queridos. Igual, pues si tenemos aquí algún caballero que nos escuche, bueno, pues con mayor razón puede ser aplicable, pero ahorita, dando el contexto de Radio Mujer, pues estamos tratando de apoyar a quitar ciertas ideas, telarañas, conocer un poco más acerca de esto. Quizá al principio dijimos la ignorancia, pero no es la ignorancia, volteémoslo, como dices, el conocimiento es vasto, ampliar nuestro conocimiento para que podamos tener más conocimiento de cuándo estamos enfrentándonos a un posible riesgo de muerte, ¿verdad? Ok, entonces hablábamos de lo del agua. En algunas pláticas anteriores habíamos hablado que todo lo que viene siendo baños, cocinas, tarjas, algún lugar cercano donde manejemos agua, es imprescindible colocar un contacto con protección de falla tierra. ¿Qué va a hacer este contacto? En el momento que haya un riesgo, vamos a pensar en un chiquillo que llega y mete algo en el contacto, en lugar de que pueda fluir una corriente a través del cuerpo del pequeño, el contacto automáticamente se dispara y corta la energía. Entonces ese es un accesorio que salva vidas también. Claro, de nada sirve colocarlo, igual si no tiene el famoso cable verde salvavidas que nosotros llamamos y que alguna vez ya platicamos de esto, ¿verdad? Bueno, ese sería de las recomendaciones. Pero, ¿qué hacer? Un incendio. ¿Qué hacer? Sí, también un incendio, ¿verdad? Dime qué hacer en caso de un incendio que esté generado por mira, me hizo corto vamos pensando que está haciendo corto ¿qué será? La lavadora, o me está haciendo corto el horno de microondas. Lo primero que hacer y prende se me prende en ese momento una toallita de la cocina, una toalla de la cocina. Bueno. ¿Cómo le hago? No le voy a echar agua, ¿verdad? No, ahí ya es dependiendo de dónde estés, vamos a hablar si es el caso del baño, pues lo primero que tienes que hacer es aislar el área e inmediatamente buscar tu interruptor general, tu tablero, tu centro de cargas, tu cuchilla, el interruptor, como lo conozcas. Baje el switch. Baje el switch, por favor. Lo primero que tiene que hacer es cortar el suministro de energía eléctrica. Pero tú hablas de un incendio, pero vamos a hablar. ¿Qué pasa si de repente alguien, por X y razón, no se pudo prevenir o fueron causas ajenas a nosotros? Se sufre un riesgo, una descarga eléctrica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues no acercarse a la persona que está en choque eléctrico, porque el primer metro que está alrededor de ella está energizado. Y volvemos a lo que acabamos de comentar. Hay que buscar el switch y hay que bajarlo. Lo primero que se tiene que hacer es eso, no se acerque, no lo toque, no lo jale, porque entonces no es la única persona que está en riesgo de electrocutarse, sino la persona que entra en contacto en ese momento, en el afán de quererlo rescatar. ¿Verdad? Entonces, eso es de las recomendaciones que tenemos. Luego, antes de reanimarla, debemos de llamar a los cuerpos de emergencia de nuestra localidad para que en el menor tiempo posible, estén ahí para que puedan dar los primeros auxilios, porque seguramente nosotros no los conocemos, pero el primer auxilio que sí podemos dar es dar parte a las autoridades o a las personas que sí son expertas en este tema. Y si está en condiciones, quite el switch, es lo primero, independiente, es quitar el switch. Eso es lo que sí podemos hacer. Y reportar. Y no acercarse. No acercarse. Vámonos al corte, volvemos. Dos de la tarde con 50 minutos. El cuidado
de la electricidad, el buen manejo de la electricidad en casa, sobre todo cuando se tienen niños o en esos espacios laborales donde nosotros, por nuestra propia condición, debemos llevar a los menores a participar o a compartir cuando menos el tiempo de nuestra jornada laboral, porque no hay otra condición, no hay dónde dejarlos, no hay quien los cuide. Entonces, debemos buscar la manera de que todos estos espacios tengan las mínimas medidas de seguridad que a usted le permitan estar tranquilo en tanto desarrolla sus funciones cotidianas, sus actividades diarias, ya sea en ese taller que está montando, de costura o en esa imprenta que tenga, papelería, la tortillería. ¿Cuántas veces no en la colonia hay una tortillería que es producto de un trabajo familiar, de una empresa familiar? Que donde usted esté, sienta la certeza y la tranquilidad de que el niño está corriendo los menos riesgos en relación con la electricidad del lugar, porque hay espacios dentro de los talleres o los pequeños negocios familiares en donde la electricidad tenemos que manejar un voltaje superior. Así es. Bueno, vamos a darle seguimiento para concluir esta parte del tema. Sí. Me voy a permitir leer ya algunas cosas para no caer en algunos errores y que podamos fluir la información. Sí, claro. Cuando ya una persona ha sido electrocutada o que ha sufrido alguna quemadura, una descarga eléctrica, lo más común es encontrar a esta persona con heridas o quemaduras de primero, segundo o tercer grado. Entonces, por eso es indispensable no tocarlo hasta que los cuerpos de emergencia lleguen para que ellos puedan tomar las medidas necesarias. Pero igual, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué pasa cuando reportamos a una persona? Ya bajamos el switch y ahorita vamos a reportar a los equipos de emergencia. ¿Cómo los podemos ayudar? Ojo, debemos decidir que una persona acaba de recibir una descarga eléctrica. El sexo de la persona, la edad, la complexión, la descripción de lo que ve. Por ejemplo, veo sangre, su piel se puso negra y perdió el conocimiento, pudiera ser. El tipo de lesión, quemadura de primero, segundo o tercer grado. ¿Y cómo sé cuál es la lesión de primero, segundo o tercer grado? En las imágenes que tenemos en pantalla, podemos ver ahí de manera general cómo se presenta una quemadura de primero, segundo o tercer grado. Estas imágenes las va a poder usted apreciar a través de la página de internet, pero déjeme ver, ya está Alex en esto. Sí, pero vamos a hacer breves y vamos a ilustrarlo así de manera general. Una quemadura cuando vas a un balneario, ese se puede identificar como de primer grado. Pero la quemada del sol. Expuesto al sol, sí. Ok. Una quemadura de segundo grado es cuando ya se empieza a ver la mano roja que está hinchada, o alguna una parte del cuerpo que está hinchada, que empieza a tener ampollas o descamación. La anterior, por favor. Esa es la de segundo grado. Fue ok. La de tercer grado ya presenta un color negro y empieza a verse ya pues la lesión más grave, a rojo vivo, podemos decir, ¿verdad? Perdón. Esto es para que podamos identificar así a simple vista qué es lo que está pasando y cuál fue el grado de afectación perdón, que tiene la persona en cuestión que recibió la descarga. ¿Qué más podemos hacer? Perdón, si está consciente la persona, tratar de tranquilizarla sin tocarla. Procurar que no se mueva. Ahí. Ya que desconocemos el tipo de lesión que tiene. Si tiene, perdón, la piel pegada a la ropa o cualquier otro material, no se debe intentar retirarla. Se debe de mantener limpia la herida, evitando que roce con algo o que le caiga polvo, agua o cualquier otra sustancia. Por eso es importante recalcar eso que comentabas. No hay que echar agua, no hay que echar nada. Hay que dejarse así y evitar cualquier otro roce o contacto con algo más. Porque en lugar de ayudar, podemos agravar a que se pegue algún material extraño a la parte del cuerpo que necesita tener un auxilio. Si el afectado está inconsciente o sigue convulsionando, para evitar la asfixia se debe de poner del lado para evitar que sea tragante con su propia sangre, lengua o la saliva. No intentar reanimarlo,
solamente las personas que tienen conocimiento de esto, que es este caso el equipo de emergencias, ya sea bomberos o alguien de protección civil. Fíjate, cuando hablabas de que esté en una condición en la que no vaya a broncoaspirar, a asfixiarse, debemos también estar ya seguros de que esta persona no está todavía recibiendo ningún tipo de energía. Así es, el punto número 1, por favor, en su casa ubiquen su interruptor, su switch, su tablero, como lo quieran llamar, como lo conozcan, por favor identifíquenlo, ubíquenlo. Lo primero que tienen que hacer es ir y desconectarlo, bajarlo, quitar la luz. Inmediatamente después reportar a los cuerpos de emergencia, y si de algo les puede ayudar esto que acabamos de mencionar, después lo podemos subir a la página de internet. Ajá. Para que lo tengan ahí como los tips de qué hacer cuando se reporta un lesionado por descarga eléctrica. Bueno, se lo comentamos ahora a Claudia, para que si no hay inconveniente, yo creo que es una información muy valiosa. De igual manera podemos proporcionarles toda esta información si nos escriben al correo ana@dipesa.com. Con Y, ¿verdad? D de dedo, Y, P de papá, E de elefante, SA.com. A la orden, ahí estoy. Ok, pues es importante buscar o tener información de profesionales en la materia, no querer hacer las cosas nosotros, evitar en lo posible. Dijimos que el 95% de los accidentes son evitables. Entonces, ¿para qué busca después culpables o estamos con ese remordimiento cada que vemos físicamente a alguien, sobre todo cuando son menores, a raíz, perdón, de un descuido, de una desatención? Hablábamos, Claudia y yo, hace un momento de la importancia del aseo, de la limpieza, junto con la electricidad y junto con los accidentes. Yo creo que vamos a manejar ese tema de la importancia de la limpieza, la importancia de los espacios aseados, cuidados, porque fuera de la electricidad pues también se da la broncoaspiración porque se meten objetos extraños a la boca. Debemos estar muy pendientes, mejor que yo, y lo que pudiera decir Ana Karina Torres Hernández en estos micrófonos, o todo el equipo, pensando en la seguridad y en el bienestar de las familias, nadie mejor que usted, que es la mamá, o es el papá, o es el que está al cuidado y que lo tiene cerca, ¿no crees? Así es. No hay forma. No hay forma, pero espero que esta pequeña charla, esta pequeña información haya ayudado a quitar un poco de telaraña sobre algo que desconocemos y que busquemos información. Internet nos ofrece a veces información que nos puede ayudar. Y que vale la pena tenerla. Presente. Leerla. Así es. Presente. No en el momento de la emergencia. Saberla con antelación. Antes. Porque tarde que temprano a lo mejor se va a necesitar. Yo deseo de todo corazón que nunca la use, que nunca la necesite. Pero téngala ahí, en su disco duro, por aquello de la emergencia, tal vez no para usted, para otro que en ese momento necesite de alguien con conocimiento. Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad. Por cada minuto de descuido, es un anónimo, pero si podemos cambiar la frase, por cada minuto de descuido perdemos 60 segundos de integridad. Así es. ¿Sí? La prevención ante todo. Nos vamos ya, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto estar aquí contigo. No, ya sabes, esta es tu casa. Y a usted, por favor, su atención, porque sabemos estuvo pendiente, callado ahí, tomando nota y reconociendo el amor que tiene por los suyos. Gracias por el favor, su atención. A nombre del equipo que hace posible Emprende Mujer, si no ha comido, buen provecho. Vámonos.